En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia, porque le ha llegado la hora, pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. ¿Cuál es esa alegría que Jesús nos ofrece? Una alegría que nada ni nadie nos la puede quitar. La alegría que Dios nos da. Esa alegría. ¿Cómo entender esa alegría cuando vemos tanto sufrimiento, tanta dificultad que tenemos que pasar en nuestra vida? ¿Cómo entender esa alegría que Dios nos da? Quizás nos servirían algunos ejemplos para poder entender sobre la alegría que Jesús nos trae. Perder una cosa que nos causa tristeza, pero perdiendo eso ganamos algo mucho más grande. No se le compara perder una cosita a lo que Dios nos ofrece. Me gustó una historia que leí por ahí una vez. Una niña tenía una muñeca con la que dormía y era una muñeca a la que ella amaba. Ya era una señorita, ¿verdad? Tenía sus 14, 15 años. Pero aquella muñeca ella la cuidaba porque había sido la muñeca de su infancia. La había cuidado tanto. Entonces, un día llegó su papá y le dijo: hija, quiero que me regales tu muñeca, porque quiero regalársela a alguien. Quiero que me la regales. Y le dice: papá, pero ¿cómo te la voy a regalar? Si ha sido la muñeca que desde que yo tengo uso de memoria, tú me has dado esa muñeca. ¿Cómo te puedo dar esa muñeca? Dámela. No, papá, no me la pidas. Y la niña se puso a llorar porque tenía que desprenderse de su muñeca de toda la infancia, la que le había gustado tanto, con la que había dormido, con la cual había hablado, jugado, y tenía tantos hermosos recuerdos, porque aquella muñeca representaba mucho para ella. Y tanto rogó el papá a la niña que le diera la muñeca, que entonces la niña le dijo: está bien, papá, te la voy a regalar. Y le dio la muñeca a su papá y le dijo: aquí está. Y se le entregó con lágrimas en sus ojos y le dio la muñeca a su papá. Cuando el papá agarró la muñeca, se la llevó para su cuarto y la hija vio cómo se llevaba su papá la muñeca. Y de repente regresaba la niña, el papá venía de regreso y traía una cajita. Entonces, y le dice: aquí está tu regalo. Y cuando abrió la niña aquella cajita, había un collar de diamantes. El papá quiso probar el corazón de aquella niña, a ver qué tan generosa y qué tan noble era, si era capaz de desprenderse de algo material, algo que representaba tanto para ella, si era capaz. Y al verla que era capaz, entonces también era capaz de recibir algo mucho más grande. La pregunta es: ¿dónde quedó el dolor de aquella niña por la muñeca? Quedó en el pasado. Quedó en el pasado. ¿Y hoy qué tiene?
algo de un valor incalculable, un collar de diamantes. Jesús pone otro ejemplo hoy, una mujer. Muchas mujeres saben que cada embarazo es riesgoso y es una de las cosas que aterra a las mujeres, les llena de miedo. Mientras están a punto de dar a luz, mientras comienza el dolor, no saben qué va a pasar, no saben qué va a pasar y empiezan con miedo, con pánico y todo. Pero en el momento que han dado a luz, ¿qué hacen aquellas mujeres? Abrazar, ver a sus hijos y cómo está el niño y cómo está sanito, está todo bien y quieren verlo y quieren cargarlo, quieren chinear a aquel niño. ¿Dónde quedó aquel dolor? En el pasado, en el pasado. Esos ejemplos nos ayudan a descubrir algo muy importante, que es, Jesús nos habla de un sufrimiento y dice, ustedes se entristecerán y llorarán, y el mundo se alegrará al verlo sufrir, pero su tristeza se convertirá en alegría. El dolor que ustedes están pasando ahorita, aunque el mundo se alegra y se burle de lo que ustedes están pasando, pero su tristeza se transformará en alegría. Y esa alegría nadie se la va a poder quitar, nadie. Pensemos en lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. El dolor, el sufrimiento, pero a los 3 días resucitó. Y esa alegría para Él y la alegría para sus discípulos es una alegría que nadie se las iba a quitar. El dolor de los discípulos, ¿se acuerdan, hermanos, estos días, cuando iniciamos el tiempo pascual? ¿Se acuerdan que los apóstoles, cuando eran encarcelados, los golpeaban y los amenazaban que los iban a matar? ¿Cómo salían ellos del tribunal? Felices de haber pasado aquel sufrimiento por Cristo. ¿Por qué? Porque sabían que nada se le podía comparar a lo que el Señor les tenía preparado a ellos. Él mismo les va a decir, me voy, pero dentro de poco tiempo me volverán a ver y voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, quiero que también estén ustedes conmigo. ¿Y qué nos dice el apóstol San Pablo? Para mí la muerte es ganancia. Incluso en su carta nos dice, yo ya quisiera irme, yo ya quisiera que Jesús viniera y me llevara con Él, yo ya quisiera que me llevara, pero sé que no debo irme. Me gustan esas palabras de San Pablo, cuando él dice, pero no debo irme. ¿Por qué dice él que no puede irse todavía? Porque aún lo necesitan. Sé que no debo irme porque ustedes todavía me necesitan, ¿ve? Por eso tengo que estar aquí, porque todavía me necesitan. Ay, pero yo ya quisiera estar en el cielo, yo ya quisiera irme. No como con la mentalidad protestante, ¿verdad? Que dice que cuando alguien muere, ahí queda enterrado y tiene que estar, ¿cuántos? Cientos o miles de años hasta la segunda venida del Señor, cuando ven entonces pase la resurrección, y que mientras, no hombre, qué triste, pasar enterrado 2000 años, ¿eh? Más de 2000 años, no, y Jesús no habla de eso. Jesús habla que le dice a Pedro, cuando le dice, Señor, quiero seguirte ahorita. Jesús le dice, no me seguirás ahorita, me seguirás después me vas a seguir, pero ahorita no. ¿Y por qué San Pablo, su ansiedad, su ganas de partir? Porque él sabía que Jesús le había preparado un lugar especial para él. Esa es la alegría de los santos, esa es la alegría de los mártires. Cuando vemos a los santos, vemos a los mártires padecer tanto, ellos saben que aunque el sufrimiento que están pasando en este momento es un momento muy difícil, sufrimiento muy grande, pero que después de esta vida hay una alegría que no se acaba. Y hermanos, nuestro destino es el cielo, ¿de acuerdo? Nuestro destino es el cielo. Cuando se cierren los ojos de la carne, cuando se cierren nuestros ojos terrenales, se abrirán para ver la gloria de Dios. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra lucha, ese es nuestro esfuerzo. Y acuérdense, el apóstol San Pablo nos habla del combate espiritual también. Y ese combate es la lucha diaria que cada uno de nosotros debemos tener. Muchas veces con nosotros mismos, con nuestros egoísmos, con nuestro capricho, con nuestras perezas. Ese combate espiritual contra nosotros mismos, hacernos la guerra, porque a veces la carne nos invita a ir por otro lado.
pero es el espíritu donde debe prevalecer y donde debe tener más fuerza. Pero para que el espíritu tenga fuerza tenemos que alimentarlo. ¿Y cómo alimentamos nuestro espíritu? A través de la escucha de la palabra de Dios, a través de la oración y a través de la vida sacramental. Un espíritu que no se alimenta de la palabra de Dios, no se alimenta de los sacramentos, no se alimenta de la oración, es un espíritu que está con anemia profunda. Solo es sueño. Un vientecito fuerte que venga, ¡pum!, lo tira al suelo. Y ya sabemos muchas personas en la iglesia que cualquier cosita, por muy pequeña que sea, ya no voy a la iglesia, no, mejor ya no voy al grupo de oración, ya no voy a la Legión de María, ya no voy a esto, ya no voy al otro. ¿Por qué? Porque el espíritu es débil, está débil, y es ahí donde debemos fortalecerlo con la gracia de Dios y recordar que ninguna lucha, ningún combate que tengamos nosotros lo estamos haciendo solos. Jesús nos dice: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes, como con San Pablo, ¿verdad?, que le dice hoy al Señor: no tengas miedo, sigue predicando, sigue predicando. Jesús no es ajeno a nuestras luchas, a nuestro combate. Él está ahí, a nuestro lado, sosteniéndonos y animándonos con su presencia, con su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.